Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a dejar entrar a la gente. Vamos a ver qué sale. Hola, ¿qué tal? Estamos entrando. Permítanme un segundito. Vamos acá. Pa. Muy bien. Ok, ok. Permítanme un segundito, chicos. Pa. Ok, muy bien. Creo que ya estamos ahí. Ya está grabando. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí darles la bienvenida a otro espacio más de Psicoedúcate. Para los que son nuevos, me presento, mi nombre es Hansel Ramírez y Psicoedúcate es un proyecto, discúlpenme la vida, déjenme pongo vibradores en silencio esta cosa. Perfecto. Para los que son nuevos, Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica, en donde el único objetivo es generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, este es un espacio que es completamente gratuito, que es completamente abierto a público en general, seas profesionista o no, te dediques a lo que te dediques. Este espacio hablamos de situaciones que nos incumben a todos y a cada uno de nosotros. Es muy interesante. Hoy estamos en el Psicoedúcate 49, me parece. Entonces, eh, ya hemos hablado de muchos temas, de muchas temáticas. Hemos hablado de suicidio, hemos hablado de abuso sexual infantil, hemos hablado de ansiedad generalizada, hemos hablado de trastornos como la esquizofrenia. Entonces, ya tenemos mucho material y el tema de hoy es la continuación del último Psicoedúcate que tuve el placer de compartir con ustedes y hablábamos de salud mental y política. En la primera sesión les empecé a hablar un poco sobre las tres primeras esferas o las tres esferas principales que aborda el ámbito político, que vendría siendo el área de la salud, el área de la educación y el área de la seguridad pública. Empezamos con el tema de la educación, empezamos hablando de varias cuestiones muy interesantes que tienen que ver la salud mental en el área educativa y se nos acabó el tiempo en la última sesión, entonces vamos a retomar con las demás esferas para tratar de concluir eso, ¿no? Entonces, para los que son nuevos, les explico la primera parte. Psicoedúcate se divide en tres momentos. El primer momento vendría siendo una pequeña colaboración de ustedes, que es un pequeño sondeo en donde abren ustedes el micrófono y nos dicen de dónde se conectan y también si se escucha y si se ve bien. ¿Vale? Esto es para revisar conectividad. El segundo momento vendría siendo pues ya el compartir los puntos a explorar. Y el tercer momento vendría siendo lo más importante, que es su participación, que ustedes opinen, que ustedes aporten, que ustedes comenten. Entonces, siempre les digo esto, cuestionen lo que se les dice, levanten la mano, aporten, digan su opinión, porque eso nos va a ayudar a generar un ejercicio de dialéctica que nos va a ayudar a sintetizar el conocimiento que tenemos y llegar a mayor, a un mayor acercamiento de la verdad. Entonces, si son personas tímidas, si son personas que pues son muy, pues sí, más que nada penosas, tímidas. Dejen esa timidez, dejen esa vergüenza afuera del cuarto donde están, afuera de la casa de donde están, de su oficina, de donde sea que estén. Dejen esa timidez ahí afuera porque no nos va a servir el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar porque esta es la segunda, ¿cómo se le dice? La segunda función del tema de hoy. Ya
a las 12 del mediodía también tratamos esta temática y se puso muy interesante. Hubo puntos en controversia, entonces estuvo súper padre el ejercicio de compartir nuestra opinión y estar compartiendo opiniones diferentes. Eh, entonces, espero también que esta sesión sea muy participativa. ¿Por qué? Porque se pone más emocionante. Vamos a comenzar. Voy a pedir su apoyo prendiendo su micrófono para ver si se escucha, si se ve bien y también de dónde se conectan. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Carlos. De Tijuana. Perfecto, Carlos. Bienvenido. Gracias. Ok, dos personitas más para hacerlo. Hola, buenas tardes. Mari Reyes de Guanajuato. Perfecto, desde Guanajuato. Fíjate qué chido, yo también soy de Guanajuato. Muy Bueno, de buenas León. noches. Buenas Hola, tardes. hola. Ah, ¿quién empezó a hablar primero? No vi quién. Buenas tardes, saludos desde Colombia. Venga, bienvenida Andrea, desde Colombia. Ya rompimos fronteras, excelente. Ya esto ya es internacional. A ver si lo que sucede en México también sucede en Colombia. Nos compartes tu opinión ya al rato. Bienvenida. Una personita más, ahí había alguien más que quería Buenas participar. noches, saludos desde Bolivia. Órale, qué chido desde Bolivia. Saludos. ¿Sí se ve? ¿Se escucha bien? Sí, acá está bien. Perfecto, excelente. Una personita más ya para concluir con esto. Ya, yo, Ana desde Chile. Perfecto. Bolivia, Colombia, Chile, México. Excelente. Ay, qué emoción. Ya me puse nervioso. Voy a dejar entrar a más gente. Muy bien. Entonces, tenemos una lista de puntos que vamos a abordar, ¿vale? Lo que conlleva en salud mental con política, ¿ok? Entonces, como les mencionaba al inicio, hay tres esferas que son como lo más importante que se relaciona con los aspectos políticos, que vendría siendo el área de la salud mental, perdón, el área de la salud pública en general, el área de la educación y el área de la seguridad, ¿ok? Entonces, ya hablamos sobre la educación. Si gustan observar ese tema, se puso muy interesante. Está ahí en nuestra página de YouTube. Eh, Hoy conlleva a lo de seguridad pública. Entonces, vamos a analizar pequeños puntos en donde hay situaciones de mejora, ¿vale? Porque hay que observar las deficiencias, pero también los aciertos, ¿ok? Entonces, para comenzar, desde que empezó la pandemia, desde que estamos confinados, obligados a estar confinados, se ha visto un, un aumento en los reportes de violencia intrafamiliar, ¿vale? En los centros de captación de atención al ciudadano, en los centros del 911, ¿vale? Pueden ser C4 o C5 dependiendo de tu ciudad. Eso es aquí en México, ¿ok? C4 o C5 dependiendo de tu ciudad. Esto lo que hace, pues es un plantel, es una plantilla en donde muchos operadores están recibiendo las llamadas de emergencia de la ciudadanía, de todo el estado. Entonces, hay una, hay un trabajo muy, muy interesante, muy sincronizado para poder atender estas llamadas de emergencia. Y también hay un centro, de ahí hay un departamento de estadística, y que este departamento de estadística, pues es el que lleva todo el registro de los reportes que se hacen a nivel estatal. Y esto también se tiene en registro a nivel nacional. Entonces, resulta, resulta y resalta que ahora que comenzó la pandemia, hay un aumento muy considerable, incluso de un 40, un 45% de
violencia intrafamiliar. ¿Qué sucede aquí? Resulta que desde que estamos confinados normalmente, en una normalidad anterior, porque ya no vamos a volver a esa normalidad, en una normalidad anterior, pues teníamos nuestro trabajo y salíamos y los niños iban a la escuela, papás ambos tenían trabajo, entonces estaban cada quien desarrollándose por su lado, con su espacio, con su círculo social. Entonces, resulta que cuando nos obligan a estar confinados, llega a haber las situaciones en que estoy 24/7 eh, con mi agresor, con mi agresora. Porque antes de la pandemia, sí había esas tendencias de violencia, pero no era tan notable porque durábamos mucho tiempo sin contacto, o sea, cada quien en su trabajo, cada quien en su espacio, cada quien con su ambiente, y tenía la oportunidad de irme a quejar o irme a desahogar con, con mis amigos o con mis compañeros de trabajo o en algún otro lado, ¿vale? Alguna actividad de dispersión. Entonces, eso ayudaba a que los momentos de tensión en el sistema familiar, pues no fueran tan notables. Entonces, cuando empezamos y nos vamos a la, a, a la cuarentena, ¿qué es lo que sucede? Pues esas conductas que eran mínimas, que eran micro, ahora por la constancia se vuelven macro, ¿vale? La continuidad y la constancia de estas conductas violentas pues se empiezan a aumentar, entonces empieza a haber pues un aumento en la intensidad de esta conducta agresiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estoy 24/7 con mi agresor, con mi agresora. Estoy durmiendo, literalmente, le estoy durmiendo con el enemigo. Entonces, es muy interesante. Y digo agresor, agresora porque hay que ponerlo bien en claro, la violencia no tiene género, ¿ok? No es solo de hombres, no es solo de mujeres, no discrimina, ¿vale? Es muy inclusiva, interesante. Entonces, cuando, ¿qué, qué temáticas, bueno, qué como responsabilidades tenemos en cuestiones de seguridad pública? Eh, Vamos a observar que se necesitan políticas y protocolos de acción para contemplar estas situaciones, porque son situaciones de crisis y son situaciones de riesgo psicosocial para los individuos y para los ciudadanos. Entonces, lo que debemos de preguntarnos en cada uno de estos ámbitos es qué se puede mejorar, ¿vale? ¿Qué se tiene y qué se puede mejorar? Eso es lo que debemos de cuestionarnos. Y también el por qué suceden las cosas, por qué eh, la intensidad de violencia es una opción en la ciudad en donde vivimos, en la sociedad en donde vivimos. Entonces, eso es lo que debemos de analizar, no la figura, debemos de observar el fondo, el trasfondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo es donde se encuentra el origen de la causa. Entonces, perdón, hablar me seca mucho la boca. Mm, Entonces, debemos de observar que sí hay protocolos muy buenos, de atención ciudadana, ¿ok? Pero, pero no son los suficientes. Se dice, y nosotros como ciudadanos y más como responsables y como profesionales de la salud mental, debemos de observar y de alzar la voz de que no es lo suficiente, ¿ok? Porque tenemos, por ejemplo, yo estuve trabajando en el C4 de aquí de Aguascalientes del estado, en, en el área como asesor psicológico del C4 estatal. Entonces, yo estuve observando cómo es la mecánica de operación. Todos los operadores, mis respetos, son una chingonería, pero no son suficientes, no se dan abasto. Son alrededor, cuando yo trabajaba en ese entonces, eran alrededor de 20, 25 operadores por turno para
todo un estado. O sea, 25 personas para todo un estado. O sea, no te puedes dar abasto, no te puedes dar abasto. Y luego solo había el 911, para el que no sepa, tiene también, y eso es lo que vamos a ver más adelante, el soporte de intervención en crisis. Pues más, de una vez, chingue su madre, lo metemos. El soporte de intervención en crisis lo tiene el 911 cuando tienes una ideación suicida o cuando estás a punto de suicidarse o cuando estás en crisis, más que nada. Marcas al 911, estoy en crisis y te atienden, te hacen una intervención en crisis. El detalle es que solamente eh, cuando yo estaba, obviamente necesito actualizarme, pero si seguimos la misma tendencia, son muy pocos, eran 4 personas por turno y estaba saturado, estaba súper saturado, no se daban abasto, ¿vale? Que eran los profesionistas, eran psicólogos que mis respetos, hacían un trabajo maravilloso, un arte hacer una contención de intervención en crisis. Es un arte hacerlo y mis respetos. Entonces, el detalle es que no había los recursos porque a nivel política, a nivel, pues sí, normas, a nivel leyes y legislaciones, no se le da la importancia necesaria a este aspecto. Entonces, eh, observamos que necesitamos un protocolo para la intervención en la violencia intrafamiliar, que es lo que sucede, ¿vale? Y lo que quiero decir es que sí hay, sí los hay, pero se necesitan mejorar. Es como nosotros necesitamos alrededor de 2 litros de agua al día, pero te dan 5 mililitros de agua. Ok, sí hay agua, pero no es la suficiente, ¿vale? Sí, espero que con esta metáfora se alcance a entender. O sea, sí, sí hay agua, pero no es la suficiente. Ok, sí hay ayuda, sí hay, sí hay espacios en donde nos ayuden al crecimiento y al acompañamiento psicológico y al acompañamiento en la salud mental en estos aspectos. Sí los hay, pero no son las suficientes. Son 5 mililitros de agua cuando necesitamos 2 litros al día. Entonces, esto es una cosa que ya lo relacionamos con el soporte de intervención en crisis. Muy interesante, salió muy orgánico. Entonces, también otro punto vendría siendo la cuestión eh, de que ahora que estamos confinados, curiosamente, muy curiosamente, ha aumentado, esto es un estudio del INEGI, la sensación de inseguridad ha aumentado un 65%. O sea, no manches, estamos encerrados, se supone que nadie sale y la sensación, la percepción de inseguridad aumentó. Chingate esa. O sea, es súper, súper paradójico porque se supone que nadie sale, se supone que nadie se arriesga, se supone que nadie se expone. Entonces, ¿por qué ha aumentado? Porque ahora aumentó el robo a casa habitación. Cada que salen las personas por suministros, bueno, las personas que ya ahorita ya también ya se aligeró la situación pandémica, pero eh, las personas que salían por suministros, pues salían con recursos que eran, pues, las personas que los asaltaban. O sea, a esas personas los asaltaban porque ya sabían, las personas que salían tenían dinero, tenían víveres, tenían algo encima de valor. Entonces, a ellos, pues, les tocaba este asalto. Y es interesante, a mí en lo personal, a mí también me tocó una hermosa experiencia, pues es lo bonito de vivir en México, México mágico surrealista. Cuando yo estaba en la preparatoria, a mí me asaltaron eh, con un cuchillo cebollero. Llegó un güey en bicicleta y me asaltó, me quitó mi cartera, me quitó mi teléfono, y me quería quitar mi mochila y le dije, carnal, traigo libros, güey, o sea, dudo que sepas leer, loco. Entonces, está bien extraño, nomás porque traía libros no me quitó la mochila el culero. Pero es una sensación de impotencia y de mucha frustración que lo que debemos de preguntarnos, esto
esto genera estrés y puede generar estrés postraumático. A mí me asaltaron con un cuchillo cebollero. Hay personas que los asaltan con pistolas a mano armada, ¿vale? Hay personas que los lastiman, que los navajean por no soltar su teléfono, por no soltar tus pertenencias. Y eso es una realidad que se vive y lo vive tu tía y lo vive tu vecina y lo vive un conocido. Algún conocido lo ha vivido, ¿vale? Y eso es un impacto a tu salud mental, ¿vale? A tu salud mental cuando te sucede e inclusive a tu salud mental cuando lo estás haciendo. O sea, las personas que lo están haciendo, que están tomando esta opción, ¿vale? No tienen el mejor soporte en cuestiones cognitivas conductuales y emocionales. Y eso es lo que debemos de ver. ¿Por qué? Porque no hay los espacios suficientes. Sí los hay, repito, sí los hay, pero no son los suficientes, ¿vale? No hay la difusión suficiente. La sesión pasada hablábamos de cuestiones pre-campaña, ¿vale? Ahorita ya pasaron las elecciones y es muy interesante todo el presupuesto que se gasta en campañas. Yo estoy súper en contra de la difusión de campañas políticas. O sea, estás difundiendo a este, a un candidato político, estás promoviendo su imagen, ni siquiera su propuesta, carnal, ni siquiera sus ideales, sus valores o su estrategia política. No, solo estás promoviendo un partido y una imagen política, o sea, y te gastas miles de millones en recursos de publicidad. O sea, eso lo podemos invertir en darle difusión a la salud mental. En cambio, hay muchas organizaciones que se encargan de esto, que ayudan al soporte de intervención en crisis y no cobran nada. O sea, no cobran nada. Hay espacios en donde se abren, pues como no se cobra nada. Fíjate, se me había olvidado, digo, entonces no se me ocurre ninguno, pero estamos en uno, ¿vale? Eh, Hay mucha gente que organiza pues movimientos que ayuden a la difusión de la salud mental y esto o sea, yo la verdad pues los admiro mucho y los sigo mucho y estoy haciendo lo que muchos ya trazaron este sendero. Entonces, es muy interesante, debemos de hablar, debemos de observar y de opinar qué es lo que está sucediendo y también a filosofar, debemos de pensar, tener un pensamiento crítico de las situaciones que están sucediendo. Entonces, esto es en cuestión de asaltos, ¿vale? También los, los protocolos jurídicos, ¿vale? Esto es algo bien interesante. Igual, ya hay personas que tienen un buen tacto, ya hay personas que capacitan a abogados, a jueces, pero no es suficiente, ¿ok? O sea, estamos en pañales. Es más, estamos recién nacidos en eso. ¿Por qué? Eh, Porque hay que ponernos a pensar y hay que observar lo que sucede en un proceso jurídico, ¿vale? ¿Qué es un proceso jurídico? Cuando pues, metemos una demanda. ¿Por qué metemos una demanda? Pues por algún abuso, por alguna violación de nuestros derechos, pues, cualquier acto ilícito que tenga que ver con una lesión física, emocional o moral a algún individuo. Entonces, cuando haces esta demanda, este proceso jurídico, ponte a pensar, ponte a analizar. Eh, vamos a tener un proceso jurídico de algo que no sucede, casi nunca sucede, ¿vale? Nunca, nunca. De hecho, aquí en México nunca ha sucedido y estoy seguro que en Latinoamérica nunca sucede. Esto pasa solo en otros lados, en otros países, pero aquí nunca. Los casos de abuso sexual infantil, aquí no pasa. Aquí nunca ha sucedido y aquí no sucede, ¿vale? Pero vamos a imaginar, supongamos que llegase a suceder en, en algún lugar de aquí de Latinoamérica, que repito, no sucede, no pasa, nunca ha pasado. Uy. Entonces, vamos a poner este ejemplo.
que es muy difícil y vamos a observar que la mayoría de las veces que se sucede es nuestro abusador o nuestro violentador se encuentra en casa o está dentro del círculo familiar. Es muy interesante. Entonces, ¿cómo es el proceso jurídico en esta situación hipotética en donde a una niña de 5, 6, 7 años, 12 años, en donde es abusada sexualmente por un familiar que no pasa, nunca ha pasado, eh, es abusada sexualmente por un familiar y van a demandar? O sea, imagínate ese proceso, el estar en el Ministerio Público y no tener, tener que esperar, perdón, tener que esperar 5, 6 horas para que te pasen a tomar tu declaración. O sea, imagínate lo que sucede en la mente de esa niña, de ese niño que fue abusado sexualmente por un familiar o por un conocido, que se atrevió a hablar, se atrevió a decir lo lo que estaba sucediendo y de inmediatamente pues los llevas a tomar pues una demanda, porque ese cabrón tocó a mi hijo, tocó a mi hija y que se chingue y que se pudra ir en la cárcel. Sí, pero o sea, el daño que tiene el niño o la niña desde, o sea, desde que ya lo abusaron, ¿vale? Después, el, o sea, el terror psicológico que es el estarse martirizando porque hay un proceso burocrático en nuestro Ministerio Público y en nuestros procesos jurídicos en donde tardas horas y horas y horas para dar una declaración, horas y horas y horas para darle seguimiento y luego se traspapela tu caso y luego tienes que volver a venir para volver a tomar la declaración, pero esto ya pasó hace 2 meses y no, hombre, no, es un desmadre, pero igual es algo hipotético. ¿Ok? Entonces, debemos de ponernos a pensar de que no es una denuncia, no es solo una denuncia, es un niño, es una niña, es una mamá, es un papá, es un señor, es un abuelo, es tu tío, es tu tía, es tu vecino. No es solo una denuncia. Entonces, eh, existe esta, pues, capacitación para abogados, para jueces, para todos estos profesionales que los que hacen un buen trabajo, mis respetos, yo sé, en todos lados se cuecen habas. Entonces, hay gente muy competente, ¿vale? Que se capacita y se da cuenta y tiene mucha sensibilidad acerca de estas cuestiones. Y de hecho, hay profesionistas que se especializan en psicología jurídica, que mis respetos, hacen acompañamientos muy, 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 de alta calidad y de alta calidez. Entonces, pero repito, no es suficiente. Son 2 mililitros de agua cuando necesitamos 2 litros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? Les iba a comentar si tienen alguna opinión, alguna aportación, o si creen que también estoy, pues, equivocándome en algún punto, sientan la libertad de levantar la mano y hago un espacio en la narrativa para integrar la aportación, ¿vale? Entonces, ¿qué íbamos? Ah, sí, procesos jurídicos. Hay que tomar en cuenta todo esto, de que sí hay personas que se están capacitando, que sí tienen esta sensibilidad, pero no es suficiente, ¿ok? Y ahora, eh, pues es algo muy interesante que pues sucede mucho aquí en México. Hasta han hecho series de esta dinámica empresarial multinacional que pues viene siendo el narcotráfico, ¿no? Debemos de estar orgullosos en México porque pues, o a menos en los tiempos de señor Escobar allá en Colombia, México se ha destacado muy bien en este rubro. De hecho, podríamos estar en la revista Times en cualquier momento. Bueno, de hecho, sí, si el vender drogas fuera legal, ¿no? Pero, qué divertido hablar de esto. Debemos observar que pues el narcotráfico, esta conducta y esta mecánica empresarial, pues
tiene mucho riesgo psicosocial, ¿no? Que pues viene siendo el estar prácticamente pues en una guerra constante, estar prácticamente todo el tiempo armado, todo el tiempo pues a punto de morir. Esto es en situación ya estando ahí, pero también como ciudadanía, o sea, el estar en una ciudad, en una población en donde el crimen organizado rige la seguridad del Estado, pues, chinga tu madre, pues quién me cuida, o sea, está bien interesante. Entonces, debemos de observar que también este tipo de situaciones, pues conlleva un, pues un tipo de, no un tipo, sino un chingo de trastornos mentales consecuentes. Entonces, debemos de observar y de cuestionar de por qué esto, este método empresarial es una opción en mi país. ¿Por qué este método empresarial es una opción en mi país? ¿Por qué el vender drogas? ¿Por qué el estar armado? ¿Por qué el ser sicario? ¿Por qué el pertenecer a un grupo de crimen organizado? Porque es una opción monetaria para mí. Entonces, es bien interesante, pues, ¿por qué? Pues porque no hay recursos, porque no hay oportunidades suficientes para poder desarrollar tu talento y generar un ingreso decente en, pues en una competitividad, en un mundo globalizado y capitalista como en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es muy interesante todo, o sea, en cuestión de seguridad pública, todos las grietas que tiene y los puntos a mejorar que se tienen dentro de nuestra sociedad y también la responsabilidad que nosotros tenemos para hacer la política, porque no solo los políticos hacen política, la política son los pequeños actos o todos los actos que todos los actos que nosotros hacemos utilizando los recursos que tenemos para mejorar nuestro entorno, ¿vale? Ay, qué bonita definición, chulada. Tomen el clip este, ya se me olvidó, ¿qué dije? Bueno, eso es política y tú tienes la responsabilidad de ser política, ¿ok? Entonces, tienes que utilizar tus recursos para mejorar tu casa, para mejorar tu cuadra, tu barrio, tu colonia, tu delegación, tu municipio, tu estado, tu país, tu continente, tu mundo. Entonces, eso es el hacer política. Todos somos políticos, ¿vale? Esto viene desde, eh, pues, desde democracia, desde la democracia griega. Entonces, todos somos políticos, todos opinamos, todos podemos hacer pequeñas acciones que contribuyan a el mejoramiento de mi comunidad. Entonces, ya para no alargarnos tanto y darles espacio para sus aportaciones y tener un buen tiempo para la conversación que se genere, de mi parte por aquí hasta ahora, sería todo. Entonces vamos a empezar a levantar las manitas, a abrir los micrófonos, a cuestionar, a preguntar, a opinar, ¿vale? Recuerden que esto es la parte más importante, por eso ha tenido tan buen impacto Psicoedúcate, porque lo que importa no es lo que diga yo. Igual y yo estuve 40 minutos hablando a lo tonto y me equivoqué en todo lo que dije, que regularmente pasa en mi país a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, durante 2 horas. Pero hay que levantar la mano, hay que opinar, hay que decir lo que tú piensas, ¿vale? ¿Para qué? Para generar este ejercicio de dialéctica. Entonces, adelante chicos, este espacio es para ustedes. Levanten su mano y o vayan prendiendo su micrófono. Adelante. Eh, Mirna, ¿sí? Mirna, Pati. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí. Ok. Bueno, a mí me interesó mucho, ahorita que estaba fijando el tema, sobre en los casos donde hay abuso infantil y al menor se le hace pasar por cierto proceso jurídico que es muy pesado para ellos. O sea, ya de por sí tienen el abuso infantil como para
pues tener que soportar este proceso jurídico. Entonces, no sé, me interesaría saber un poquito más sobre este caso. ¿Qué otras cosas, no sé, se podrían proponer, opciones, para hacer un poquito, pues, no tan difícil a aquellos menores? Porque sí es necesario como tal que se lleve a cabo el proceso jurídico para que, pues, la persona que cometió el delito tenga su pena o su castigo. Pero con los niños, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede implementar para que no sea tan doloroso o tan difícil? Bueno, en este caso, todo el ir a levantar la denuncia, el ir a testificar una y otra vez. No sé, ¿qué es lo que propones o opciones que tú podrías dar? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Y hay un protocolo establecido para los psicólogos jurídicos, pero básicamente, o sea, no vamos a profundizar ahorita, pero básicamente este protocolo se centra en la no victimización y el empoderamiento de la persona afectada, ¿vale? La no victimización y el empoderamiento que haces con el niño, con la persona afectada, va a ayudar a sobrellevar el proceso con mucho mayor resiliencia. Entonces, básicamente se centra en esto. Hay muchas técnicas, hay un protocolo ya establecido de atención y de acompañamiento, pero básicamente su estructura y su columna vertebral vendría siendo la no victimización y el empoderamiento de la persona afectada. No sé si te contesté bien. Sí, 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 me parece muy bien, muchas gracias. En realidad no conozco mucho sobre el tema, pero es bueno ahora que lo acaba de mencionar para tomarlo en cuenta. Y bueno, en dado caso de que en algunas instituciones a veces no se lleva a cabo o no se respetan estos códigos, la misma persona puede, no sé, hacer énfasis en esto o necesita ir acompañado de otro profesional, digamos un psicólogo, un abogado o algo así. Lo mejor es tener un acompañamiento multiprofesional, ¿vale? En donde tengas un abogado, tengas un psicólogo clínico, o también un psicólogo jurídico, que pueda ayudar a dar contención y acompañamiento al proceso, pues a la persona, ¿no? Entonces, sí, lo más recomendable, pues como siempre, pues asesorarse o acompañarse de un profesional pues capacitado y también pues hacer mucho énfasis. Para eso sirve esto, para hacer conciencia de esas situaciones, de que eso puede pasar, ¿vale? De que eso pasa más bien. Entonces, por ejemplo, ahorita si ya te hizo ruido esta temática, pues estaría súper chido que yo promuevo mucho la educación autodidacta, el que tú investigues, el que tú busques conferencias, que busques libros, que tú te autocapacites, eso es, eh, eso es excelente, yo promuevo esto. Entonces, si esto te interesó, busca cursos, busca libros, igual dentro de nuestro equipo, tenemos una maestra en psicología jurídica, este, podemos ver si se puede organizar, si se juntan las personas suficientes, podemos organizar un cursito en donde nos hable de los protocolos ya establecidos en este acompañamiento. Entonces, pues para eso es esto, para edu- eh, autocapacitarnos y capacitarnos y compartir las dudas que tenemos y los conocimientos que ya también tenemos. Entonces, no sé, Sí, ¿alguna otra muchas. duda para ti? No, bueno, sí hay muchas otras dudas, pero esa era la principal que, bueno, se me hace interesante, que todos deberíamos de conocer, porque a veces por no ser bueno, nosotros no somos especialistas en el área, entonces hay muchas cosas que ignoramos y sí sería bueno pues también tener este conocimiento para evitar hacer más daño, en este caso a los menores, y que se lleve el proceso de la mejor manera. Pero bueno, muchas gracias, me quedo conforme con la respuesta que me ha dado. Muchas gracias a ti. Eh, ¿Alguna otra persona? Venga, échenle chicos, este tiempo es para ustedes. Adelante, Andrea. Bueno, pues buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Santamaría, soy de Colombia y ¿Qué pues me onda? llamaba muchísimo la atención
pues una temática que tocaste al principio, en donde nos hablabas de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Lo que se ha venido viendo pues desde a raíz de muchos años atrás, pero más que todo ahorita por temas de pandemia. Acá en Colombia todavía estamos confinados por el tema del COVID-19 y es duro pues para mí pensar en cómo esas mamitas, esos papitos, esos niños podían escaparse a la escuela y distraerse y por un momento olvidarse de los problemas que tenían en la casa. Porque como tú bien lo decías al principio, la violencia no tiene género, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros desde la virtualidad podríamos ayudar a estas personas que en estos momentos están sufriendo aún más lo que es violencia intrafamiliar? ¿Cómo desde nuestro rol de psicólogos, pero virtualmente se podrían hacer campañas para, aunque sea ayudar un poquito, poner un granito de arena a estos niños, a estos papitos, a estas mamitas que tanto afecta tanto física, mental y emocionalmente este tema? Entonces esa era como la inquietud y como, no sé, opciones o qué se puede hacer en esos casos y cómo podemos llegar a esas personas. Ok, muy bien. Debemos primero que nada de quitar el estigma, debemos de empezar a normalizar este tipo de cosas, a hablar de lo que sucede, o sea, sin satanizar la situación, o sea, es algo que sucede y debemos de hablar de esto, ¿ok? Entonces, debemos de hacer campañas de visualización y de concientización y se pueden hacer, pues, por ejemplo, como ahorita en estos foros, en este tipo de foros, el hablar de eso, el presentar un violentómetro y decir, miren, esto es lo que sucede y empezar a informar y a decirle, ¿sabes qué? Tienes estos recursos, el gobierno te ofrece estos recursos, no es necesario que vivas esto, no es necesario que tú lo vivas. Ya ahora teniendo este conocimiento, puedes hacer algo. Esa es la primera parte, educar, quitar el estigma, generar una nueva cultura en pro de la salud mental, en pro del autoconocimiento, en pro de toda esta situación que nos va a ayudar a generar una nueva perspectiva, ¿vale? Tal vez, o sea, yo lo que he hecho virtualmente, pues son específicamente foros de psicoedúcate que se hablan de violencia intrafamiliar, de violencia de género, específicamente de esto. Y es brindar la información, o sea, ¿cómo? De una manera fresca, o sea, que te entienda cualquier persona, que te entienda una ama de casa, que te entienda un ingeniero, que te entienda un arquitecto, que te entienda un albañil, que te entienda cualquiera, que tú le sepas decir, ¿sabes qué? Tu salud mental importa, ¿vale? Entonces, educar, el cambiar, por eso el objetivo de este psicoedúcate se me hace muy poético, pero pues es la neta, es generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Por eso estamos aquí, para empezar a hablar de temas que se tienen que hablar, que suceden, ¿vale? Y de una manera en donde podamos llegar a cualquier persona, ¿vale? Que un profesional de la salud pueda entender y diga, ah, pues esto tiene fundamentos, pero que también cualquier persona pueda decir, ay, güey, yo también estoy viviendo esto, o yo conozco un caso que pasó esto, ¿me explico? Para generar un pequeño, los gestaltistas le llaman insight, un pequeño darse cuenta, un pequeño brillo de conciencia para poder que pueda hacer algo. También el acompañamiento psicológico en línea es muy bueno. Yo, la verdad, ahorita, en mi experiencia, yo tengo más pacientes en línea que presenciales y está súper chido porque se hacen dinámicas súper diferentes. Yo era una persona, un terapeuta que decía que la corporalidad me daba mucho y ahora cuando estoy trabajando en línea me tengo que enfocar en otras cosas y trabajar otras cosas más a detalle y el acompañamiento psicológico, aunque sea en línea, es buenísimo. Entonces, esto es lo que podemos hacer nosotros los profesionales. Yo
no soy un ejemplo, pero es lo que hago. Entonces, no sé si te respondí bien o te gustó. No, sí, sí, claro que sí, respondiste muchísimo pues la inquietud que tenía y también lo que dices, quitar como el estigma de que los hombres no son maltratados, porque muchas veces por el simple hecho de ser hombre y así lo maltraten, la persona no lo acepta, ¿sí? Porque primero que todo, pues como dicen por acá, reina el machismo y que, como lo dicen textualmente, acá el hombre es el que le pega a la mujer, no viceversa. Y si mi mujer me pega, entonces soy un poco hombre. Y por eso no se ha normalizado ese estigma de que la violencia no tiene género y que a cualquiera le puede suceder. Pero sí, muchas gracias por tu aclaración, por tus opciones. De verdad que es muy gratificante para mí escuchar testimonios como el tuyo de que sí se puede desde la virtualidad, de que sí podemos ayudar y eso es muy gratificante. Muchas gracias. No, muchas de nada. Y de hecho es algo muy interesante, ese estigma que mencionas aquí en Aguascalientes, México, donde yo vivo, es el estado con más reportes de violencia en hombres, o sea, hacia hombres. Entonces, de hecho, hasta hay un comediante que hace referencia a esto, lo contextualiza y pone un ejemplo de un hombre siendo violentado por una mujer. Este güey le dice, pues defiéndete, Joto, pero hay que ver, hay que analizar cómo es la situación en la que estamos, ¿vale? Cómo tenemos este estigma de que no queremos decir, no queremos hablar, no queremos comunicar. Eh, Espero no se salga de contexto ese comentario, pero bueno. Vamos a continuar. Otra persona que nos ayude con su comentario, con su opinión. Adelante, chicos. Tenemos bastantes personas en el foro. No son tantas, es un grupo pequeño, entonces está chido. Podemos compartir varias cosas. Noemí, adelante. Muy buenas noches, un gusto poder compartir el día de hoy la sala con diferentes países. Bueno, acá desde Bolivia, a casi similitud del trabajo que tú realizas, nosotros también como equipo multidisciplinario nos hemos juntado entre varios compañeros de amigos para trabajar justamente esto, ¿no? El socializar, el sensibilizar a la Te me fuiste, ya no te escucho. Ah, solo a mí se me fue, o los demás sí lo escuchan. digamos, la necesidad Ah, ya de volvió. compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia y más que todo la convicción de que debemos trabajar por la no vulneración de los derechos humanos principalmente. Y bueno, acá en nuestro país lamentablemente se han incrementado enormemente los casos de violencia contra la mujer, contra la niñez y adolescencia, infanticidios, feminicidios. Entonces, lamentablemente, por toda esta realidad que hemos vivido, por esta pandemia, pues nosotros hemos visto eso, ¿no? Trabajar conjuntamente. Y bueno, lo que nosotros hacemos es invitar a las instituciones correspondientes que trabajan en la atención, ¿no? Propia de estos casos, para que ellos también puedan compartir, o sea, socializar el rol que cumplen los protocolos que se sigue, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, pues hasta ahora la gente ha recibido de muy buena manera todo esto y mucha gente pues se está informando cómo tienen que hacer los procesos de denuncias. Y bueno, en nuestro país tenemos una ley, ¿no? Que es en contra de la violencia hacia la mujer y hemos tenido cambios de gobierno y ahora estamos impulsando pues porque se modifique, ¿no? Desde el título de que no solamente sea una ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, sino que también sea a las personas, no solamente a mujeres varones, sino a las personas a vivir una vida libre de violencia. Entonces, lamentablemente en nuestro país pues tenemos muchas leyes
muy bonitas escritas, pero lamentablemente la aplicabilidad, no la falta de presupuesto, todo eso hace que pues sigamos viviendo en esa terrible realidad. Pero pienso que desde donde estamos y desde los elementos que tenemos, pues podemos aportar mucho, ¿no? Más que todo en socializar, en civilizar a la población. Y creo que de 100 personas que participen, pues yo pienso que por lo menos el cambiar esa idiosincrasia en algunas personas, pues creo que es un avance, ¿no? Y nosotros continuamos trabajando en alianza con diferentes instituciones de nuestro país, porque en realidad nos hemos abarcado no solamente la ciudad, sino han participado diferentes ciudades de nuestro país, y para nosotros eso es muy gratificante. Y felicidades por esta actividad que están realizando por la salud mental, y nosotros también estamos impulsando con programas, proyectos. Yo imagino que para la siguiente gestión estaremos impulsando con programas y proyectos para trabajar lo que es la prevención de la violencia, ¿no? Principalmente, que eso es el que más daño hace y eso no deja avanzar, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Lo que decía la compañera anterior, igual, ¿no? Acá tenemos esa realidad, ¿no? El machismo y el adultocentrismo, perdón. Y lamentablemente estamos viviendo en esta realidad, y creo que desde o donde uno se encuentra, pues puede aportar mucho, ¿no? Mucho, y aprovechar la parte virtual y seguir adelante, porque es importante unificarnos también de otros países que realmente tenemos también esta convicción. ¿Por qué no unirnos y compartir, ¿no? Invitarnos tal vez para nuestros países, pues este tipo de experiencias con la sociedad más en común, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias, felicidades por este tipo de actividades. Excelente, muchas gracias, Nomi. De hecho, algo que mencionaste y que hasta se me encueró el chino, que fue de que, o sea, la ley está en proceso de modificación para garantizar la no violencia para todas las personas, no solo para las mujeres, no solo para los niños, no solo, o sea, es para todos, o sea, ¿por qué solo unos? Es todos debemos de estar libres y debe de haber una política que nos garantice el estar libres de esta violencia. Entonces, excelente. Esto es lo hermosísimo de participar desde diferentes espacios, desde diferentes países. Muchísimas gracias y pues adelante. El punto de esto es de que seamos más personas, que lleguemos a más gente, que esto crezca y, ¿por qué no? Que se replique en otros lados. Muchísimas gracias. Y por aquí, por el chat, me pusieron un textote, una carta. Dice, Hailey, 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 no sé cómo se llama, Hailey López González. Algo que me parece muy interesante, que me recuerdo el tema que dijiste, es que dijiste de la violación. Perdón, se me está moviendo mucho. Ah, demonios. Es que Con, muchos... qué pena. Dale. No, con respecto a lo que la compañera escribió, pues sí me gustaría aportar algo, y es que el simple hecho o sea, no el simple hecho, sino el decir violación no quiere decir que es a la fuerza o no, o que sea con diferentes personas. El término violación creo que también asemeja a, por ejemplo, todo lo que se hace sin mi consentimiento, independientemente si es mi pareja o si no es mi pareja, se considera violación, ¿no? Si yo no quiero y me siento incómoda, así sea mi esposo, se considera como violación. Porque para mí el término violación es todo aquello que yo como persona no permito que hagan sobre mí. Sería eso. Sí, necesito un poquito de contexto, no he leído el comentario. Muchas veces existe la violación hasta dentro de un matrimonio y es tomado como algo normal. Ah, caray. Este, es que hay porque piensan que al estar casados es obligación tener relaciones, o bien tienen
Dios mío, qué feo chat, Sí, se me mueve todo. eso es lo que el compañero nos dice ahí, es que en algunos casos se normaliza que porque es mi pareja tiene derecho sobre mi cuerpo, ¿sí? Ok, Entonces, pues lo que entiendo de ahí también es que obviamente no está bien, porque el hecho de que claro. sean casados o que sea pareja no te da derecho a decidir sobre mi cuerpo, a estar conmigo sin mi autorización. Entonces, eso es lo que entiendo de ahí y a eso Ok. siento que le respondo al compañero, creo que sí es un hombre, Jaile, de que el hecho de que estemos como pareja no te da derecho a decidir sobre mí y se considera como violación. En efecto, sí, no, de hecho no sé en dónde se normalice eso, pero una violación es una violación, puede ser, cuando una persona no quiere y, o sea, lit- no sé si ponerlo así, bueno, voy a ponerlo en palabras muy vulgares, o sea, si es a huevo, es violación, ¿vale? Entonces, cuando hay personas que tienen relaciones sexuales con otras personas que están influenciadas por el alcohol o por drogas, que están inconscientes, ¿vale? Y tienen penetración, eso es violación, carnal. Eh, entonces, si tu esposa está dormida y tú se la metes sin su consentimiento, pues es violación. Entonces, es justamente, concuerdo contigo, ¿eras tú, Andy, Andrea? Concuerdo completamente Sí, señor. contigo, si no hay consentimiento, pues se considera como violación y no hay que normalizarlo, hay que hablar sobre esto sucede, pero no hay que Y normalizarlo. sí, el problema, Gracias, gracias por levantar la mano. Es mejor hablar por el micrófono. Ya vieron que tengo problemas con leer el chat. ¿Qué tal? Adelante, espérame tantito. Iba a decir algo, Andy, y después vamos contigo. sí, el problema es que en la sociedad, o bueno, algunas personas, como decimos acá, que vienen chapadas a la antigua y que creen que se casan, entonces están en la obligación de satisfacer a su pareja independientemente de si quiero o no quiero, ¿sí? Porque vienen con esa mentalidad de años atrás donde se decía, no, es que tú te casas y tienes que obedecer y satisfacer a tu pareja en lo que te diga. Entonces, por eso sí hay en muchos casos que las mujeres o algunos hombres, porque también viene del parte y parte, normalizan estas conductas que pues obviamente no son normales, que deberíamos decir, ven, alto ahí porque estás pasando límites que yo no permito. Sí, también hay que tener en cuenta que como mujeres o como esposas y como esposos hay límites, independientemente si es tu pareja o no es tu pareja, tú tienes tus límites y tú decides hasta dónde llegar. Sería eso. Gracias. Ahora sí, carnal. Bueno, con lo que les decía de lo que se normaliza, ¿verdad? Esto viene a que prácticamente en lo que es la relación de madre y padre, se viene viendo un machismo prácticamente impuesto e inculcado. Esto viene dándose desde hace mucho tiempo, como decía la compañera aquí, pero se toma como algo normal el decir, tuvo relaciones con su esposa, pero tal vez la esposa no quería. O tal vez el hombre no quería tener hijos y la esposa no lo deja utilizar preservativos. Desde ahí podemos tomar que hay una violación. Entonces, ¿por qué digo que hay muchos casos en donde se crea una dependencia emocional? Porque empiezan con eso de que el hombre le da las cosas, no la deja trabajar, no la deja superarse, no la deja desarrollarse, entonces, económicamente. Entonces le crea una dependencia emocional y económica. De modo que cuando esto se disuelve, ¿qué pasa? Que la mujer, así abruptamente, se queda sin nada. O sea, va a quedar a la calle, va a quedar con los padres, eh, de nuevo. ¿Y qué pasa? Que es discriminada, que es atacada, que vienen y la discriminan de una forma tanto social como familiar. ¿Y esto por qué se da? Por el machismo impuesto que hay ahí. Entonces, bueno, hace unos días vi una noticia, ¿verdad? Que era de un ex futbolista, yo soy guatemalteco,
quizás para si hay algún guatemalteco acá, el jugador le suene, es el exfutbolista Marco Papa, en donde él ya se encontraba recluido en una cárcel. Pero ¿qué pasó? Que la mujer tenía esa dependencia emocional y lo fue a buscar a la cárcel para ir a visitarlo. Pero este exjugador no fue preso por exceso de drogas, fue preso por violencia contra la mujer. Y en Guatemala pues sí existe una ley que defiende a la violencia en contra de la mujer. Pero, ¿qué pasa? Por la misma dependencia emocional, ella ha sido atacada también en redes sociales diciendo de que ella no está bien, que necesita un psiquiatra. Es cierto, sí necesita un psicólogo a cierto punto, porque hay una dependencia emocional que ella no ha logrado romper de este lazo, lo cual hace que lo llegue a buscar. Pero él, ¿qué hace? La vuelve a abusar incluso dentro de la cárcel. Pero ¿por qué recibe un trato especial este exjugador de fútbol? Aclaremos esto, de fútbol. Eh, en una cárcel, cuando claramente otros reos no reciben este tipo de atención, salvo que sean o políticos o militares. Pero como este es un caso de un exjugador guatemalteco, entonces, ¿qué pasa? Que reciben tratos especiales, celdas solos para ellos, bloques especiales aislados de los otros reos, para que ellos no puedan ser tocados por los otros reos, pagan una cantidad alta de tracha. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se creen intocables hasta que esta mujer rompe el velo del silencio, que es donde dice, me está abusando. Y aún así, después de ser su pareja, porque si hay un abuso sexual, es claro, hay un abuso físico. Entonces, podemos decir que este tipo de comportamientos debemos de empezar como que a no borrarlos, pero sí inculcar de que no son conductas normales al estar en violencia, al estar en insultos y todo esto. Ok. Sí, tienes toda la razón. Esto se hace cada vez más común y hay que tener cuidado con el término de normales, porque la normalidad, cuando la conducta en la relación, pues es de agresividad y de violencia, pues lo normal es vivir violencia. Entonces, decir de que pues esto no es normal, no, pues al contrario, pues es muy normal en una situación de violencia. Entonces, lo que hay que cuestionarnos ahí es estudiar el por qué suceden las cosas, o sea, el origen. Y algo que yo trabajo mucho en terapia cuando es cuestión de violencia, yo les digo es que no es que esté mal la persona, tú no estás mal, ni la otra persona está mal. Lo que está mal es la relación, el cómo se llevan, el cómo se comunican, el cómo se relacionan. Y eso se puede mejorar, ¿vale? O es algo que con el proceso terapéutico, con el autoconocimiento, nos vamos a dar cuenta de ciertas situaciones internas que tal vez por algo que yo viví en mi experiencia, en mi experiencia pasada, pues aprendí a que ese tipo de relaciones pues son normales. Entonces busco ese tipo de relaciones porque son normales para mí, para mi experiencia. Entonces, eh, el, pues sí, el soporte y el acompañamiento terapéutico es indispensable para este y para cualquier otro caso. Eh, por eso, pues estamos aquí para quitar ese tabú, pues sí, ese estigma que se tiene sobre la salud mental, sobre la psicoterapia y pues en realidad si necesito o no psicoterapia. Si te lo estás preguntando, te lo preguntaste alguna vez, o aunque no te lo hayas preguntado, créeme, la necesitas. Entonces, yo creo, ya nos pasamos por 10 minutos, ya, ahora sí, estuvo súper chido, qué padre, la participación, qué emoción, que cada vez esta comunidad va creciendo. Somos muchos ya en los grupos, somos muchos dentro, de este psicoedúcate. Ya ahorita nos vamos como diversificando por temas, ya algunos entran a lo de neurociencias, otros entran a lo clínico, otros entran como a lo filosófico, a lo transpersonal. Hay muchos temas, entonces esto va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si crees que a alguien le pueda interesar esto o le pueda servir,
intégralo al grupo, mételo con nosotros, comparte nuestras redes sociales. Lo único que queremos pues es generar este nuevo cambio, esta nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, entre más gente podamos ayudar, pues va a ser mucho mejor. Entonces, yo creo que por hoy sería todo. Déjenme nada más así hacerles una invitación. El día de mañana vamos a comenzar con el taller de terapia de cine para las personas que son clínicas, para las personas que se dedican, que son terapeutas, que se dedican a dar terapia. La terapia de cine es una terapia enfocada en el símbolo, es para trabajar el símbolo. Es impresionante cómo se trabaja esta herramienta. Van a ser 3 sesiones, taller, van a ser 3 sesiones en donde va a haber prácticas, va a haber teoría. Cada sesión va a tener una duración de 2 horas, entonces es muy completo y la verdad conseguimos un precio súper económico para los que son integrantes de Psicoedúcate. De Latinoamérica, creo que está en $30, que vendrían siendo 600 pesos, que serían 200 pesos por sesión. Entonces, de 2 horas. Cada sesión terapéutica cuesta 350, entonces, y dura 45 minutos. Entonces, es una ganga, está regalado, está muy chido, se va a poner muy interesante, vamos a hacer prácticas. Esto lo imparte el compañero Alejandro Giliberto, que fue un trabajo que estamos haciendo desde Madrid y México. Hasta rimó, qué chido. Es un trabajo que estamos haciendo desde Madrid, y Science Soul desde México. Entonces, está muy chido. Le pusimos mucho empeño a este trabajo. Entonces, para el que guste y el que quiera aprender esta nueva herramienta que es súper, súper útil, se puede utilizar para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Es increíble cómo se trabaja esta técnica. Entonces, les dejo ahí ese detalle, ¿vale? Cualquier persona que necesite información, ahí manda mensajes a los grupos. También decirles que el viernes creo que vamos a continuar con otra parte más de neurociencias, para que no se lo pierdan. Vamos a tener el horario normal de las 12 y no sé si Daniel pueda también transmitir en la tarde. Entonces, pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, ayúdenos a compartir, a llegar a más personas. Les voy a mandar nuestro link de Instagram, de Instagram. Fíjense, ni lo uso, no sé cómo se dice. Nuestros links, todos nuestros links. Y ahí nomás le ponen en seguir o en palomita, en me gusta, no sé, ahí no sé cómo funcionan las redes. Ahí le ponen like y nos ayudan a compartir para llegar a más personas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes y me despido como siempre. Pórtense mal y cuídense bien. Arre. Vámonos. Chao, chao, gracias. Bye.